Mis amados, Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del primer siglo. Una iglesia unánime. Una iglesia que ora. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas. Amados, nos es un verdadero gozo. Hoy ya 30 de abril del 2022, el Señor ha sido bueno y su misericordia la hemos visto de una manera sobrenatural. Hoy estaremos predicando en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu del Santo, en el capítulo 2, versículos del 40 al 47. Vamos a titular este pequeño mensaje: la iglesia que crece. Vamos a descubrir cuáles son las razones, las circunstancias, los motivos, cuáles son las estrategias que hacía la iglesia del primer siglo para que ese crecimiento se viera. Antes, permítame que oremos en esta bella tarde. Padre, te damos gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de llevar a través de estos medios, Padre. El WhatsApp, el Facebook, el YouTube, cualquier medio, Padre, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Hemos orado en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Un saludo muy fraternal a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros colegas alrededor de toda Latinoamérica. Un saludo muy especial desde la bella ciudad de Elizabeth, aquí en New Jersey. Bueno, vamos rápidamente para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, vamos a leer solamente los capítulos 40 al 47. Allí en su Biblia, en la gran mayoría de Biblia, hay un título. Estoy leyendo la Reina Valera del 60 y este título se lee: crece una iglesia llena de vitalidad. Versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos estado predicando durante este bello mes de abril comenzamos por allá en la primera semana hablando sobre la promesa que el Señor en su palabra da no solamente al pueblo, sino también a su iglesia. Seguidamente vimos ese cumplimiento de esa
palabra, vemos un Pedro que después de ser lleno de lo alto es una persona totalmente diferente. Vemos también cómo no solamente los apóstoles, sino todos aquellos que han creído comienzan a realizar milagros. Y es aquí en esta parte, en el capítulo 2, en donde quiero que ahondemos en algunos detalles que son de suma importancia. Miremos primeramente el versículo 42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Amados, ¿usted cree que la iglesia de hoy tiene alguna de estas características? Cuando hemos convertido nuestro culto que debería ser de adoración, de alabanza, de compartir en todo un mercantilismo. Cuando en el Antiguo Testamento lo único que había y lo más importante era que el Espíritu del Altísimo era quien guiaba a la iglesia, quien dirigía. Y como resultado de ello, amados hermanos que me escuchan, podemos ver una iglesia en comunión unos con otros. Una iglesia que compartía no solamente el pan, sino también las oraciones. ¿Acaso estamos tan lejos la iglesia de este siglo? Y eso que tenemos el mejor ejemplo, y eso que yo sé, estoy muy seguro, mi amado que me escucha, que más de una oportunidad, esta palabra, muchos predicadores la hemos enseñado, la hemos traído. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la verdadera comunión de nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el verdadero compartir el pan? Y mucho menos pudiéramos hablar de orar juntos. Sí es muy importante que oremos cada uno, porque la misma palabra nos dice, amados, y de eso no hay la menor duda, que tú te encierres en tu cuarto y que el Señor va a escuchar lo que tú clames. Pero qué importante, amados, que en el templo, en el lugar donde nos congregamos, en el lugar donde venimos a hacer esa coinonía, esa comunión, ese compartir, la adoración, la alabanza, la palabra, y también el compartir el pan o algún alimento, lo hiciéramos de todo corazón. La iglesia yo creo que ha perdido mucho su rumbo, mis amados, en cuanto a la comunión. La iglesia de este siglo ha perdido mucho en la oración. Ya no hay esa iglesia que madruga a las 4:30, 5 de la mañana a orar y a clamar. Me acuerdo, mis amados, por allá en el año 2010, 11 quizás, de pronto un poquito más después de esa fecha, de pronto el año 12, 13, nosotros en la iglesia donde estábamos sirviendo, un grupo de hermanos, teníamos un grupo de intercesión. Y aunque era un poquito difícil y peligroso en la ciudad de Bogotá madrugar, a tan temprana hora llegábamos a las 5 de la mañana a la iglesia ahí en la ciudad de Bogotá. Esa es la iglesia, amados hermanos, que Dios mira con agrado. Ese es el verdadero mérito de una iglesia constituida para adorar al Señor. Y al principio éramos muy poquitos, pero
poco a poco se fueron añadiendo otras personas, como la misma palabra lo dice, para orar, para adorar, para interceder. Había una verdadera comunión, mis amados. Yo creo que la iglesia de hoy, amado que me escucha, pastores, tenemos que volver a las sendas antiguas, y esto es parte de ese volver atrás. Es muy importante que la iglesia crezca, que la iglesia se transforme, pero no en una iglesia fría, no en una iglesia calculadora, en donde solamente le interesa los diezmos de las personas, las ofrendas, pero no hay oración, y mucho menos ayuno, y mucho menos vigilia. ¿Dónde está esa iglesia que clama? Sigamos, porque quiero compartirles. En el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo, vuelve y repite, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito, mis amados hermanos, cuando después de nuestro servicio de adoración y de alabanza, cuando después de nuestro servicio de intercesión por nuestros hermanos, por las naciones, podemos compartir qué es a lo que está haciendo alusión esta palabra de este día. Unánimes, perseverando, comían con alegría y sencillez de corazón. Características, virtudes que ya la iglesia hoy en día ha perdido, mis amados. Ya no hay esa sencillez. Ya hasta separamos las personas. Yo con preocupación veo lugares en las iglesias en donde la junta directiva o quizás el liderazgo se va para un lugar y los demás hermanitos nos hacen a un lado. Qué preocupante eso, mis amados. Qué preocupante. Cuando debería estar la iglesia unánime, y permítame, yo no soy muy bueno para leer, pero hay algo que quiero sacar de esta porción que está escrito en la palabra acerca de lo que significaba la comunión, o qué es comunión, si no es compartir. Déjenme, yo les leo esa parte. Vuelvo y les digo, yo no soy muy bueno para leer, pero mire lo que dice. Comunión de coinonía, dice, compartir. Eso es unidad. Eso es una estrecha asociación. Oiga, participación, una sociedad, comunión, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. Dice que la coinonía es una unidad producida, a esto quería llegar, por el Espíritu del Altísimo. En la coinonía el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana, con sus hermanos. La coinonía une firmemente a los creyentes, al Señor Jesús y a los demás hermanos. Ya no trabajamos de esa manera. Ya cada ministerio, ya cada persona hace las cosas para su vanagloria, para sobresalir, para que quizás el liderazgo de la iglesia o quizás el pastor vea lo que está haciendo y lo pueda promover. No, mis amados. Que esta palabra hoy nos ayude a entender los resultados de vivir una vida para que una vida digna, para que la iglesia
de Cristo, no la iglesia de nosotros, realmente de los frutos que debe dar en cuanto a comunión, en cuanto a hermandad, en cuanto a trabajar juntos, en cuanto a no mirar a mi hermano por encima del hombro, en cuanto a no hacer diferencias. Esa es la iglesia. Ese es el lugar que el Señor quiere que sea transformado y renovado totalmente. No es tanto las cosas físicas, el edificio como tal, gloria a Dios, los que pueden invertir ingresos en arreglar los templos y en hacer cosas. Eso es importante. Pero aún más que eso, mi amado que me escucha, no es solamente lo exterior, sino lo que cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, damos y recibimos. Porque usted da, pero también recibe. ¿Y qué recibe qué debería recibir en una verdadera iglesia si no es comer juntos con alegría y sencillez de corazón? Poder compartir, poder conocer la necesidad de mi hermano, de mi hermana. A veces esas grandes iglesias se pierde mucho, mis amados, la verdadera unidad, porque hay tantas personas que uno no sabe quién es quién. Yo miro con preocupación, mis amados, y estoy invitando a todo el liderazgo, el llamado a quienes tienen un ministerio, a que no hagamos de la iglesia un montón de personas allí solamente porque traigan unos diezmos, quizás para yo hacerme más rico, para yo tener de pronto viajes, poderme comprar un buen avión, un yate. La iglesia no fue establecida para eso. La iglesia fue establecida, amado hermano que me escucha, para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios, pero también para compartir el pan. Hay sitios que se han vuelto muy fríos, mis amados, en cuanto a las relaciones. Hay sitios en donde es preocupante el grado de altivez que hay para con los hermanos. El anhelo del corazón de Dios de traer esta palabra en este día tan bello, tan especial, es que podamos volver a esa senda antigua. Termino con el versículo 47 donde dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. Leo la última parte del versículo 46 donde dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El resultado de que una iglesia, mi amado, crezca, sí son las estrategias, los talleres, los seminarios, todo eso que se hace. Pero ese no es ese no es la verdadera, el camino que deberíamos usar. Usted va a ver una iglesia, mi amado, escúcheme, una iglesia que Dios la va a multiplicar grandemente es cuando haya perseverancia en el templo orando, partiendo el pan, comiendo juntos, con alegría, sencillez de corazón, andando en comunión, teniendo todo en común y trabajando todos, óigame bien, no un grupo de personas solamente. Ahí está la diferencia.
con los modelos que hay hoy en día, que no son bíblicos. Dios no quiso, Jesús, cuando establece su iglesia, Él no quiere que ningún líder se adueñe de su iglesia. No diga que es su iglesia, mi amado, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que habla mi iglesia, mi templo, lo que yo he hecho. Usted no ha hecho nada, usted simplemente ha obedecido a Dios. Y usted va a dar cuenta por ello. No pase por encima de las personas, amado. No menosprecie a nadie dentro del lugar donde vamos a adorar. No, mi amado. Y aunque pueda que usted vea algún aumento en cuanto a miembros en su iglesia, pero si usted no lo está haciendo bajo los parámetros de la iglesia, de la palabra, piense bien, mi amado. Reflexione de qué manera usted lo está haciendo. En estos días leía yo algunos de los mensajes que tanto nos llegan. Y este mensaje decía que deje huellas, pero no pase por encima de los demás. A veces eso hacemos. Y me incluyo yo también, mi amado, porque yo no soy la diferencia. Que Dios ayude a esta iglesia, la iglesia de este siglo, donde quiera que esté. Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, las Antillas. Y que volvamos a la comunión. Esa es la invitación que el Señor está haciendo hoy. Para nosotros, sus hijos, para los que somos parte de su iglesia. Padre, te doy gracias en esta bella tarde ya. Estamos terminando ya el mes de abril, Padre, del 2022, Dios. Gracias, Padre. Hoy bendecimos la nación de Ucrania, Padre. Hoy bendecimos, Rey de Gloria, Padre, toda la iglesia tuya que está establecida allí en los países que persiguen, Señor, a los cristianos, Padre. Hoy oramos, Señor, e intercedemos por la viuda, por el huérfano. Hoy clamamos por los extranjeros que están alrededor del mundo, en Europa, en África, en Norteamérica, Señor. Hoy clamamos por el preso que está en una cárcel, Rey de Gloria. Y gracias a Dios por permitirnos, Señor, llevar tu palabra. Que corra, Padre. Usa estos medios, Dios, ábrenos, danos favor, Padre, trae los recursos que necesitamos, Dios, ábrenos las puertas, Señor. Padre, que estos videos se puedan escuchar allí en las veredas, en lo más lejos de las urbes, en las ciudades grandes, Dios. Nuestro objetivo no está, Padre, solamente en las grandes ciudades, no, Dios. Queremos alcanzar los que están en la selva, en el campo, en la vereda, en los montes, en los valles. Padre, donde quiera que haya una persona que entienda español, que esta palabra sea de bendición. Hoy lo bendecimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Nos miramos el próximo mes de mayo del 2022. Espero que el Señor les siga fortaleciendo. Gracias, mi amado, por su apoyo. Gracias por compartir estos videos. Nos miramos pronto. Bendiciones.